Alerta de la absolución parcial. El caso Franco Colapinto ha llegado a su clímax legal. La FIA ha dictado una sentencia de compromiso histórico que rompe el precedente, pero mantiene el castigo. La Corte de Apelaciones de la FIA, tras analizar la telemetría del P10 de Colapinto en el Gran Premio de Abu Dhabi, ha determinado que la acusación de temeridad de Flavio Briatore no tiene sustento técnico. Sin embargo, el castigo se mantiene, aunque reducido a 3 meses. Colapinto no pilotará hasta mayo de 2026. La FIA ha reconocido el valor deportivo del piloto, pero ha penalizado el daño reputacional corporativo. Este es el jaque más complejo. Lawrence Stroll, que había contratado a Carlos Sainz como guardián del asiento por 6 meses, ahora se encuentra con que Sainz solo tendrá que pilotar 4 o 5 carreras. ¿Aceptará Sainz el contrato recortado? ¿Se creará una tensión insostenible en Aston Martin entre el guardián y el dueño del asiento? Además, la ratificación del motor Audi 2027 para Alpine ha provocado una guerra civil interna en el equipo francés. Pierre Gasly exige garantías de futuro, y la cúpula de Renault se siente humillada por la decisión de Briatore. El P10 de Colapinto fue una victoria en la pista, pero el castigo de 3 meses es el precio final de su libertad. ¿Podrá Colapinto mantener su ritmo después de 3 meses de exilio forzado? ¿Quién ganará la batalla interna por la moralidad del deporte? Quédate, comenta y suscríbete, porque vamos a desvelar los detalles del veredicto final, la negociación de última hora con Carlos Sainz y porque el destino de Gasly está sellado al pacto Audi. La Fórmula 1 entra en la temporada 2026 con un asiento bajo amenaza. 11. La batalla de la telemetría final, el P10 como prueba de fuego. La Corte de Apelaciones de la FIA en Ginebra se convirtió en el escenario del duelo final entre la abogada Marta Silva, Aston Martin / Colapinto, y el equipo legal de Briatore, Alpine / Renault. La evidencia central no eran los contratos, ni los correos electrónicos, sino un puñado de décimas obtenidas en la pista de Yas Marina. Silva presentó la telemetría de la carrera completa, contrastando el P10 de Colapinto con el P18 de Gasly. El argumento era simple e irrefutable: la consistencia. Refutación de la temeridad. Silva demostró que Colapinto mantuvo una presión de freno constante y lineal durante 58 vueltas, con un desgaste de neumáticos inferior al de Gasly. La telemetría del señor Colapinto es la de un piloto eficiente y con visión de carrera. La agresividad de la clasificación fue una necesidad puntual. La gestión de la carrera es la prueba de su profesionalismo. La alegación de temeridad del señor Briatore es una ofensa a la ingeniería y una mentira legal, argumentó Silva. El Tribunal Técnico de la FIA, al evaluar los datos, tuvo que darle la razón a Silva. La conducción de Colapinto en carrera no solo no era destructiva, sino que fue óptima dada la deficiencia del coche. El daño reputacional cualificado. El equipo de Briatore, viendo desmoronarse el argumento de la temeridad, se aferró al concepto de daño reputacional cualificado. Argumentaron que la difusión de la frustración de Colapinto, no entiendo cómo se mueve el coche, y el caos mediático que provocó, hirieron la imagen de Alpine en un momento clave de su estrategia de venta, independientemente de la veracidad de sus quejas. El CRB había aceptado esta tesis. La FIA se encontró en un callejón sin salida. Por un lado, tenía que reconocer que el piloto era un profesional de élite. Por otro, debía proteger la integridad contractual de las marcas. La solución, como suele pasar en la F1, fue el compromiso. 12. El veredicto: 3 meses de exilio. La Corte de Apelaciones falló. Anulación de la temeridad. La Corte anuló la justificación de temeridad para la penalización, reconociendo el alto nivel profesional de Colapinto. Ratificación del daño reputacional. Sin embargo, la Corte mantuvo la validez de la cláusula de no difamación y ratificó la multa de 25 millones de pesos pagada por Stroll. Reducción del castigo. El castigo de 6 meses fue reducido a 3 meses. Colapinto no podrá pilotar en ningún test de F1, incluidos los de pretemporada, ni competir en las primeras 3 o 4 carreras del campeonato 2026. El castigo reducido es una victoria estratégica para Colapinto. Se perderá el Vital Saquedón y las primeras carreras, pero podrá unirse al equipo antes de la gira europea, a diferencia del exilio completo de 6 meses. La FIA envió un mensaje claro: la velocidad es inocente, pero la palabra pública tiene consecuencias contractuales. 13. La encrucijada de Carlos Sainz. Guardián o prisionero. Alerta de la prisión dorada. La temporada 2026 de la Fórmula 1 hectárea comenzado sin Franco Colapinto. El piloto, que costó 25 millones de pesos, ha sido confinado al silencio del simulador por un castigo de 3 meses, producto de la venganza corporativa de Flavio Briatore. Mientras los nuevos monoplazas V10 rugen en Bahrein bajo el nuevo reglamento, Colapinto está en una sala oscura, pilotando el fantasma digital de un Aston Martin que no es suyo. Su asiento, el más caliente de la parrilla,
está ocupado por Carlos Sainz, el guardián temporal. Sainz, con la presión de desarrollar un coche completamente nuevo bajo un contrato de solo 3 meses, sabe que cada buen resultado que obtenga es un clavo más en el ataúd de su propia carrera a largo plazo. Mientras Aston Martin vive la tensión interna, Alpine se hunde en una guerra civil. Pierre Gasly, humillado por la firma del motor Audi 2027, ha forzado su salida, dejando a Briatore buscando a un piloto de relleno. El P10 de Colapinto fue una victoria moral, pero su exilio está a punto de costarle la adaptación al coche del futuro. ¿Podrá Carlos Sainz entregar un coche ganador a su sucesor? ¿Sobrevivirá Colapinto a la tortura mental del banquillo? ¿Es este el inicio de la era de los contratos de transición? Quédate, porque vamos a desvelar los detalles del primer Gran Premio de la temporada, la desesperación de Colapinto y porque el exilio podría costarle a Aston Martin su oportunidad en el nuevo reglamento. Comenta, opina, suscríbete, porque la Fórmula 1 está a punto de pagar el precio de la ambición. 16. El silencio del exilio, la prisión dorada. La temporada 2026 se inauguró con el Gran Premio de Bahrein, la primera carrera con el nuevo reglamento técnico, monoplazas más pequeños, aerodinámica simplificada y unidades de potencia más ligeras. Pero Franco Colapinto no estaba allí. Su exilio de 3 meses lo confinó al centro tecnológico de Aston Martin en Silverstone. Su nueva prisión, el simulador. Para un piloto de F1, el simulador es una herramienta vital. Para Colapinto, se convirtió en una tortura psicológica. El castigo impuesto por la FIA significaba que no podía participar en los tests de pretemporada, la única oportunidad para un piloto de experimentar el comportamiento real de un coche bajo las nuevas reglas. La rutina del tormento, la hipótesis. Los datos de Sainz. La rutina de Colapinto era macabra. Pasaba 10 horas diarias replicando las vueltas de Carlos Sainz en la pista. Su trabajo era analizar la telemetría del español, identificar sus setups y adaptar su estilo de pilotaje a las decisiones de desarrollo tomadas por otro. Era un proceso de aprendizaje invertido y pasivo. La presión del coste. Cada hora en el simulador era un recordatorio constante de los 25 millones de pesos que Lawrence Stroll había pagado por él. Colapinto sabía que no se le permitiría un periodo de adaptación lento. Su reingreso en mayo debía ser instantáneo y con resultados. La voz de la frustración, el no entiendo de Abu Dhabi se convirtió en un susurro en su mente. La frustración ahora era doble, no solo por la inestabilidad del Alpine, sino por la imposibilidad de tocar, sentir y corregir el Aston Martin AMR 26. Su genialidad adaptativa, aquella que lo hizo rápido en el coche roto, estaba ahora silenciada por un castigo administrativo. La única luz en su prisión dorada era la comunicación constante con Marta Silva, su abogada, que continuaba con la apelación para anular completamente el castigo, y el apoyo técnico de los ingenieros de Aston Martin, que intentaban mantener su moral alta. 17. Carlos Sainz, el guardián bajo amenaza. Mientras Colapinto se pudría en el simulador, Carlos Sainz se convertía en el protagonista inesperado de Aston Martin. Sainz, con un contrato de 3 meses y un salario de superestrella, era el hombre de la hora. Su trabajo era estabilizar el AMR 26 bajo el nuevo reglamento, asegurando que Colapinto, al llegar, tuviera un coche competitivo. El debut del AMR 26, la hipótesis. El Gran Premio de Bahrein 2026 fue una sorpresa. El nuevo reglamento había nivelado la parrilla, y Aston Martin demostró ser un contendiente serio. Sainz, con su estilo metódico y su capacidad para desarrollar el coche, logró un podio en la primera carrera. Un resultado que fue celebrado en Silverstone, pero que creó una tensión inmediata. El éxito de Sainz. Cada podio de Sainz era un recordatorio para Colapinto de lo que se estaba perdiendo. Y para Lawrence Stroll, una duda. ¿Y si Sainz es el piloto adecuado para el largo plazo? El desarrollo a corto plazo. Sainz sabía que todas sus decisiones de setup serían heredadas por Colapinto. Desarrollaría el coche para su propio estilo de conducción, sabiendo que se iría en mayo, o para el estilo más agresivo del argentino. El dilema era ético y profesional. Sainz optó por el profesionalismo, desarrollando un coche equilibrado y neutro, ideal para el debutante Colapinto. El contrato de Sainz se convirtió en el secreto a voces del paddock. La prensa, sabiendo que su asiento tenía fecha de caducidad, lo llamó el piloto de transición. Sainz, con su podio, demostró que era un piloto demasiado bueno para un contrato tan corto, aumentando la presión sobre Stroll para que reconsiderara la situación. La reducción de la pena a 3 meses ha desatado un terremoto en la negociación de Lawrence Stroll con Carlos Sainz. Sainz había aceptado el rol de guardián del asiento por 6 meses. Ahora, ese contrato se reduce a 3 meses, con la posibilidad de solo 4 carreras, dependiendo del calendario. El dilema de Sainz. Riesgo deportivo. Sainz se ve obligado a pilotar un coche nuevo, el AMR 26, bajo el nuevo reglamento,
en un periodo ultracorto. Si comete un error o no logra resultados inmediatos, su reputación se verá dañada antes de buscar un contrato a largo plazo para 2027. El fantasma de Colapinto. El regreso de Colapinto se convierte en una amenaza inmediata. Sainz sabe que cada vuelta que da es una cuenta regresiva para ceder su asiento al argentino. Esto crea una presión psicológica inmensa. La negociación entre Stroll y Sainz tuvo que reiniciarse de urgencia. El pacto secreto, la hipótesis. Stroll, sabiendo que no podía perder a Sainz, elevó la oferta. Sainz recibirá el contrato completo de 6 meses y el salario acordado, independientemente de si Colapinto regresa antes. Además, Stroll garantizó a Sainz un rol de piloto reserva y desarrollador principal para la segunda mitad de 2026, con opciones de asesoría técnica para el motor Mercedes 2027. Sainz aceptó un contrato de transición lucrativo y con garantías de futuro, aunque sea fuera de la parrilla de carreras por un tiempo. El acuerdo es un hito. El piloto más talentoso sin asiento acepta un rol de alquilado para el piloto más caro del paddock. La Fórmula 1 hectárea ha cruzado la línea entre el deporte y el mercado inmobiliario de asientos. 14. La guerra civil de Alpine, Gasly contra Briatore. Mientras Colapinto lidiaba con su exilio parcial, Alpine se sumergía en una crisis interna. La decisión de Briatore de firmar el pacto Audi 2027 a cambio de mantener el castigo a Colapinto, aunque corporativamente genial, fue un desastre moral. La humillación de Renault. La cúpula directiva de Renault, la marca que inventó el motor turbo en la F1, sintió que el acuerdo Audi era una rendición. La inversión en la unidad de potencia propia, la Power Unit Renault, se ha devaluado, y el equipo técnico se enfrenta a la realidad de que su trabajo será obsoleto en 2027. Pierre Gasly en el limbo. Gasly, el piloto titular, ahora se encuentra en la posición más incómoda. Briatore lo ha utilizado como moneda de cambio. Gasly exigió a Briatore una cláusula de salida de su contrato para 2026, argumentando que el compromiso Audi a largo plazo desestabiliza el proyecto. Si Briatore no lo libera, Gasly podría quedarse en un equipo en declive hasta la transición Audi. El P18 de Gasly en Abu Dhabi, superado por Colapinto en un coche roto, es la prueba de que el piloto no puede luchar contra la inestabilidad técnica. La hipótesis de la salida de Gasly es real. Si Gasly se va, Briatore tendrá que buscar un piloto de relleno para 2026, ya que el proyecto es inestable. Audi, a cambio de asegurar el partnership de 2027, podría ofrecer a Alpine la cesión de un piloto joven de su propia academia para 2026. 15. El significado del exilio, la mente de Colapinto. El exilio de 3 meses es la verdadera prueba de Franco Colapinto. No se trata de habilidad, sino de fortaleza mental. La desconexión. Colapinto se perderá la primera fase de desarrollo del ADMAR 26, la fase de feedback inicial con el coche nuevo. Sainz tendrá la primera palabra sobre el setup y la dirección técnica. Colapinto tendrá que aceptar las decisiones tomadas por otro. El simulador, la prisión dorada. Colapinto pasará 3 meses en el simulador de Aston Martin. El simulador es una herramienta vital, pero no es la pista. La presión de la F1 real es insustituible. Su única competencia serán los datos de Sainz. La fecha de reingreso, el Gran Premio de Mónaco o el Gran Premio de Canadá, dependiendo del calendario 2026, será su debut. No hay margen de error. Si Colapinto no rinde al instante, la presión de los 25 millones de pesos se volverá insostenible. La historia de la F1 está llena de pilotos que no se recuperaron de periodos de inactividad. La presión sobre Colapinto para que demuestre que vale el dinero y el sacrificio de Sainz es inmensa. La Corte de Apelaciones de la FIA ha cerrado el capítulo legal, pero ha abierto la guerra interna. Colapinto ha ganado su libertad, pero ha perdido 3 meses de su carrera. Stroll ha asegurado a Sainz, pero ha pagado un precio récord por un piloto a medio tiempo. Briatore ha vendido el alma corporativa de Renault a Audi para mantener un castigo personal. El P10 de Colapinto en Abu Dhabi fue el grito de victoria en la pista. Los 3 meses de exilio son la prueba final de su carácter. ¿Podrá este piloto, marcado por un contrato roto, hacer historia en su debut tardío, o el banquillo habrá cobrado su precio final? La Fórmula 1 hectárea ha reescrito las reglas. Comenta, opina. ¿Es justo el castigo de 3 meses, o la FIA debió anularlo por completo tras la demostración de Colapinto en carrera? El inicio de la temporada 2026 será una espera tensa.